Bueno, estamos viendo los enteros gaussianos, nada más a fin de recordarles. Recuerden que los denotábamos por ZI, y esto por definición lo tomamos como todos los números o todos los números complejos, si quieren, que se pueden expresar de la forma A más B y I, de tal manera que A y B son números enteros, ¿no? Y entonces esto se puede pensar como un subconjunto de los números complejos, y ya tenemos los números complejos, pero les insisto que podría yo no tener los números complejos y de todas maneras construirlos, simplemente tomándome una raíz de x cuadrado más 1 en alguna extensión, que sería mi número i, y entonces construir todas estas cosas. Este cosa es un anillo, y de hecho una cosa o sea, con la operación de suma y multiplicación heredada de los complejos es un anillo, y habíamos visto que este z de i se puede identificar en el plano complejo como los puntos con coordenadas enteras, es decir, los puntos látices, ¿verdad? En los complejos. Si yo dibujo aquí mi plano complejo, digamos, lo hago con un poquito más cuidado. Entonces yo aquí tendría, no me queda, entonces, a ver, aquí yo tendría mi plano complejo, y los puntos con coordenadas enteras, pues son los puntos de la látiz, ¿verdad? Son los puntos de los enteros gaussianos. Entonces los puntos de enteros gaussianos se ven así adentro de los números complejos. Y recuerden que lo que nosotros queríamos demostrar con esta cosa, y el pretexto por lo que queríamos introducir a los números gaussianos, era el siguiente teorema, que me dice que todo primo P congruente con 1 módulo 4 es la suma de dos cuadrados. O sea, es de la forma a cuadrado más b cuadrado, o sea, es P es igual a cuadrado más b cuadrada para algunos enteros A y B. Y de hecho, es un sí solo sí, ¿verdad? O sea, que de hecho sí es un primo de forma a cuadrado más b cuadrada, es congruente con 1 módulo 4, ¿no? Y el converso. Entonces, ese era nuestro objetivo, entender esta cosa, y la motivación, lo que les decía, es motivación para ver lo que estamos diciendo, es que en realidad, si yo pienso en mi número P dentro de los enteros gaussianos, muy fácilmente se puede ver. Entonces, lo que hay que ver es que P pues, se puede escribir como A más BI por A menos BI conjugado, ¿verdad? Pues de esta forma, si P es congruente con 1 módulo 4. O sea, si P es congruente con 1 módulo 4, entonces cuando yo lo meto a los gaussianos, entonces este P se podría escribir, lo que hay que demostrar es que se puede escribir como A más BI con A menos BI, aquí en donde, de hecho puedo decir más, para que no sea una factorización trivial, ¿verdad? Porque bien podría pasar que, por ejemplo, B sea 1, y no sé, ya sea, bueno, de hecho, si B fuera 1, entonces yo tendría que P sea cuadrado, lo cual tampoco es posible a menos de que A sea 1, ¿verdad? Entonces tampoco podría ser. Pero de hecho, pues, se puede decir más acerca de esta factorización. Yo quiero ver que esta es una factorización no trivial, es decir, como que no es una unidad, no es un producto de unidades, es decir, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que este número P primo en los enteros, cuando lo veo dentro de Z de I, cuando lo veo dentro de los enteros gaussianos, ya no es más prim, deja de ser un número prim. Entonces se factoriza con productos de números primos, o vamos a ver, de irreducibles, ¿verdad? Realmente lo que estoy diciendo más concretamente, lo que pasa es que en los enteros gaussianos los primos son iguales a los irreducibles, pero realmente lo que estaría diciendo es que este número primo P, que es un irreducible también en los enteros, ya no es irreducible en los gaussianos. Pero bueno, antes de eso, me gustaría demostrar una cosa que vamos a necesitar, y es que los enteros gaussianos son un dominio euclidiano. Y entonces el hecho de que sea un dominio euclidiano pues, va a traer como consecuencias varias cosas, en particular esta cosa de la factorización única, ¿no? Los dominios euclidianos es la factorización única. Entonces el teorema que quiero demostrar, o la proposición, no se va a poner teorema, en realidad debería ser una proposición, es que Z de I es un dominio euclidiano. Y entonces recuerden que para que sea un dominio euclidiano, realmente lo que quiero mostrar es que existe una función positiva, una función de los reales con valor positivo, que cumple lo que debería de cumplir para el algoritmo de la división. O sea, que tengo un algoritmo de la división, y en vez del valor absoluto, que es una de las condiciones que utilizo en el algoritmo de la división, digamos, el algoritmo de Euclides, o el algoritmo de división de los números enteros, esta función positiva funciona más o menos como es. Entonces aquí concretamente, es decir, que para todo alfa beta,
Y de hecho, lo que me puedo tomar es el beta distinto de 0, en z de i. Existe un gamma, nuevamente en los enteros gaussianos, tal que pues el alfa se escribe como beta por gamma más... eh, déjame ver, lo pongo exactamente aquí como le pusieron aquí el nombre para no estar inventando. Es un rho. Entonces se puede escribir de esta forma, es decir, que tengo una división, ¿verdad? Tengo una división con residuo, más rho. Oh, qué la canción. Y la condición del algoritmo de Euclides es que aquí la función que voy a tener va a ser la norma al cuadrado, la función que me lo realiza como un eh, anillo euclidiano, es la norma al cuadrado, y aquí lo que le pido es que esto sea menor que beta al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto básicamente quiere decir que es un dominio euclidiano. Los dominios euclidianos son unos en donde tengo un algoritmo de la división como este, es decir, que puedo escribir a todo número alfa como beta por gamma más un rho, con una condición que le pedimos a ese rho, y ese rho es esta desigualdad, ¿verdad? En este caso, la función que me lo doy como dominio euclidiano, la función euclidiana, es la norma al cuadrado, pero en general sería para un gamma. Ustedes ya leyeron en el capítulo 2 del libro que les dije lo que son estos dominios euclidianos. Entonces vamos a mostrar que esto es el caso, ¿no? Entonces, para la demostración, lo que hay que ver es que vamos a cambiar este problema por un resultado más fácil. O sea, si existe este gamma, ¿verdad? Si existe el gamma tal que esto, gamma y rho, digamos, si existe gamma y rho, eh, tal que alfa se escribe como beta gamma más rho y la norma de rho al cuadrado es menor que la norma de beta de gamma al cuadrado, ¿verdad? Y el beta es distinto de cero, ¿verdad? Entonces, pues lo que puedo hacer es yo, de entrada, pues calcular las normas al cuadrado a esta cosa, ¿verdad? O sea, lo que yo puedo hacer es que la norma al cuadrado de alfa, pues es igual a la norma de beta gamma más rho al cuadrado. Y entonces, ¿qué pasa si yo divido esto entre la norma de beta al cuadrado? Pues lo que voy a tener es que, déjenme pues escribirlo de este lado, o sea, que beta gamma más rho entre la norma de beta al cuadrado, pues es igual a la norma de alfa entre la norma de beta al cuadrado. Y esto pues es igual a la norma de alfa entre beta al cuadrado. Güey, estoy haciendo un calculito. Todo de lo que acabo de decir es verdad, pero no me conviene hacerlo así. Entonces déjenme borrar esta parte, porque no me conviene hacerlo así. Sí está bien, pero no me conviene hacerlo así. Entonces lo que tengo que hacer más bien es despejar el ρ. O sea, de la ecuación que está aquí, entonces lo que yo quiero despejar es ρ, entonces lo que puedo decir es que quién es ρ explícitamente, ¿no? El ρ sería igual a alfa menos beta por gamma. Y ahora sí, la norma de ρ al cuadrado pues es igual a la norma de alfa menos beta gamma al cuadrado. Y ahora sí, si divido yo entre la norma de beta todo, entonces nos va a quedar que la norma de ρ entre beta al cuadrado, dividido entre la norma de beta al cuadrado, es igual a alfa entre beta menos la norma de gamma al cuadrado, ¿no? Ahora sí. Entonces yo tengo esta igualdad y entonces si yo le borro aquí esto y lo paso del otro lado, vamos para que sea más fácil las desigualdades, que es igual a la norma de ρ, y si quieren lo dejo como debería de ser sin hacer la división, pues me queda la norma de ρ entre la norma de beta al cuadrado, lo que tengo es que por esta condición que les habíamos puesto aquí de la euclidianidad, pues tengo que esto tiene que ser menor que 1, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que si existen, este es gamma, el ρ ya quedaría determinado por la ecuación. O sea, si existe gamma de tal manera que se cumple esta ecuación, en donde el ρ es ni más ni menos esta desigualdad que está aquí, entonces, y que cumple por supuesto esta desigualdad de que el ρ al cuadrado es menor que beta al cuadrado,
Entonces, aquí no apareció esta desigualdad, aquí debería ser rho al cuadrado, así apareció, que no se veía en pantalla. Entonces, se cumple esta desigualdad que está aquí, ¿no? O sea, decir que existe ese gamma implica que se tiene la desigualdad que está aquí, pero yo digo que conversamente también es cierto. Conversamente, si existe un gamma tal que el valor absoluto de alfa entre beta menos gamma es menor que 1, entonces, pues, si yo hago rho igual a alfa beta, digo a alfa menos beta gamma, tenemos que alfa es igual a beta gamma más rho, con justamente la condición que queríamos aquí, o sea, que con esta misma condición, que rho cuadrado es menor que beta cuadrado. ¿Verdad? Fácilmente se puede ver, pues lo único que tenemos que hacer es simplemente, bueno, lo hago. Pues si yo esta desigualdad la multiplico, si esta desigualdad la multiplico por, y a esta desigualdad que está aquí la multiplico por la norma de beta al cuadrado, o hago el cálculo necesario, pues me va a quedar justamente eh, lo que yo quería. O bien, si primero yo esto lo elevo al cuadrado, me queda que la norma de alfa de beta menos gamma al cuadrado sigue siendo menor que 1. Y entonces al multiplicar por la norma de beta al cuadrado, pues me va a quedar ahora sí que el valor absoluto de la norma de alfa menos gamma por beta es menor que la norma de beta al cuadrado, ¿verdad? Y entonces si yo hago rho, pues como había dicho, igual a alfa menos gamma beta, bueno, que era lo que ya habíamos tenido, entonces lo que estoy teniendo es que la norma de beta, que la norma de gamma de rho al cuadrado, este cuadrado aquí, es menor que la norma de beta al cuadrado, y esto por supuesto implica que, eh, como son enteros gaussianos, además es una cosa importante, esto es menor que la norma de beta. Bueno, de hecho no importa, lo que yo requiero es que esté aquí al cuadrado, ¿verdad? Y bueno, claramente lo que tengo aquí más bien como condición es que, pues esta igualdad, ¿no? O sea, de esta igualdad, lo que obtengo es que alfa es igual a gamma beta más rho. Y es lo que tengo. Entonces, lo que estoy diciendo con esta afirmación, o con esta equivalencia, es que demostrar el teorema, o demostrar esta proposición que yo les quiero demostrar aquí, es equivalente a enseñarles que existe un gamma de tal manera que se cumple esta desigualdad. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir es que todo lo que yo tengo, lo que quiero demostrar es equivalente a demostrar que existe un gamma, de tal manera que el valor absoluto de alfa entre beta menos gamma al cuadrado sea menor que 1. ¿Sí? Entonces me basta, de hecho, que alfa menos beta menos gamma sea menor que 1. ¿No? O sea, es lo que existe, lo que tengo que demostrar. Y entonces aquí se vuelve fácil, o sea, basta demostrar, voy a poner aquí, basta demostrar, entonces, que existe un gamma en los enteros gaussianos, tal que el valor absoluto de alfa entre beta menos gamma es menor que 1. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a demostrar. Si yo demuestro esto, entonces por lo tanto estaría demostrando la existencia, o sea, la cosa euclidiana. Pero esto es muy fácil, pero recordemos pues, que los zetas i dentro de los complejos es una látice, es la látice, o sea, el retículo se llama en español, ¿no? El retículo, digamos, z al cuadrado, ¿verdad? O sea, si lo identifico a c con R2, se vuelve el retículo z al cuadrado. Es nuevamente el dibujito que les había puesto, ¿verdad? Donde son los puntos. Y entonces, básicamente, lo que estaría yo diciendo es que, o lo que tengo que mostrar es que si yo me tomo, no sé cómo esté por aquí, me lo pongo aquí en azul, el alfa entre beta, si el alfa entre beta es un número complejo que está por ahí, ese número alfa entre beta queda dentro de uno de los, ¿cómo se llaman? De las regiones
de la látiz, uno de los cuadrados de la látiz, ¿no? Donde estos son números gaussianos, o sea, los puntitos que están aquí, este y este son números gaussianos. Entonces siempre está en un cuadrado fundamental, no sé cómo le llaman esos cuadrados dentro de una látiz, una región fundamental, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que alfa entre beta está siempre dentro de una región fundamental de la látiz de ZI, ¿verdad? Dentro de los complejos. Vistos estos como este isomorfo a z cuadrado, ¿verdad? Y este isomorfo a R2, ¿no? Cuando los pienso como R2 y como la látiz ahí adentro. Y entonces no importa dónde esté este alfa entre beta, ¿verdad? No importa cómo esté este alfa entre beta, dónde lo pongan ustedes, no importa dónde lo pongan, el alfa entre beta. Lo que yo sí sé es que pues va a existir un punto, un gamma en la látiz, y que de entrada lo pongo como ZI, en este caso, por ejemplo, podría ser el gamma, ¿no? De tal manera que la distancia de este alfa entre 2 a ese punto de la látiz, pues siempre va a ser menor o igual que lo que mide la diagonal entre 2, ¿verdad? O sea, los puntos más alejados dentro de la látiz, pues si yo me tomo aquí la diagonal, no sé, me gustaría ponerle otro color. No sé, lo voy a poner aquí. ¿De qué color lo pongo? Sí, cualquier color. Entonces, si yo me tomo la diagonal, ¿verdad? El punto a la mitad es el punto más alejado de cualquiera de los puntos que están ahí en la látiz. Entonces, cualquier otro punto que está ahí va a estar más cerca de alguno de los puntos de la látiz, a una distancia, de hecho, más chiquita que esa distancia con esto en el centro, que es raíz de 2 entre 2, ¿no? O sea que siempre va a haber un punto gamma que está a una distancia más pequeña o igual que raíz de 2 entre 2. De hecho, podría ser igual si caigo exactamente en el centro. Pero entonces, por lo tanto, bueno, este número es menor que 1, ¿no? Entonces siempre existe un gamma, como cae dentro de la látiz, que está a una distancia menor que 1, que era lo que quería mostrar, ¿no? ¿Sí? Entonces eso demuestra que por lo tanto Z de I es un dominio euclidiano. Que es un dominio entero es trivial porque está dentro de los complejos. O sea, una vez que yo lo obtengo como dentro de los complejos, es un subanillo de los complejos, es un dominio entero. Si hubiera divisores de cero, en particular estarían en los complejos. Entonces, un dominio, ahora lo que me faltaba era ver que era euclidiano, ahora es un dominio euclidiano, y ahora utilizo un montón de cosas que me dice que los dominios euclidianos en particular son factoriales. De hecho, son de ideales principales, ¿verdad? Y entonces, de hecho, en particular, podría decir que es factorial. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Entonces aquí como corolario, si quieren lo pongo. ¿Todo el mundo sabe qué es eso de factorización única? ¿Sí o no? Si alguien dice que no, pues levante la mano, porque yo de repente asumo que sí y de repente asumo que no. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces asumo que todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabe que los euclidianos son de factorización única. ¿Sí? También por eso les digo, a ver, si alguien no sabe, es momento de decir y no se sientan mal si no saben. O sea, miren, aquí hay gente de posgrado y gente de licenciatura, ¿no? Entonces, no hay ninguna razón en principio para que la gente de licenciatura lo sepa. Podría ser la primera vez que se lo encuentran. Si es la primera vez, no hay ningún problema que se los diga, ¿no? Lo podemos revisar. Pero si ya lo sabe, pues no perdemos el tiempo explicando eso. Obviamente que se sepa, ¿no? Ok, entonces en particular sabemos lo que quiere decir que es un elemento irreducible, ¿verdad? Y en particular también sabemos lo que es un elemento primo, ¿no? Y entonces, otra cosa que yo podría decir es que en Z de I, primos son igual a irreducibles. O sea, que aquí los primos son igual que los irreducibles. Y ustedes sí saben qué es lo que quiere decir que un número sea primo y qué quiere decir que un número sea irreducible, ¿verdad? En cualquier dominio entero al menos. ¿Sí? Entonces, si no, yo creo que ya lo vieron en el libro, pero bueno, en Z de I son primos irreducibles. Ok. Bueno, entonces, ¿eso para qué lo vemos? Bueno, pues regresamos al teorema. Recuerden que yo quería ver que era, digamos que ahora sí ya podemos estar en condiciones casi de pasar a demostrar que los primos de la forma 4K más 1
no son primos, ¿no? O no siguen siendo irreducibles en Z de I, que de hecho tienen una factorización no trivial. Posiblemente aquí tendría que hacer unas definiciones antes. Entonces, una definición, vamos a definir la norma n de Z de I, digamos, a los reales positivos, es una función, o es la función, más que nada, lo voy a definir concretamente, que n de alfa es por definición alfa por alfa conjugado, que es lo que usualmente se le llama la norma al cuadrado, pero es la norma al cuadrado complejo. Entonces aquí hay que tener cuidado porque la norma en teoría de números, o la norma de los números gaussianos, es más bien la norma al cuadrado en el análisis, digamos, en los reales, ¿no? Aquí la norma, es más conveniente trabajar con esta definición de norma, porque también se generaliza, ¿no? Se generaliza a otros contextos, ¿verdad? A otros anillos. Y resulta que la norma se puede, digamos, en extensiones galoisianas o anillos de enteros de extensiones galoisianas, es el producto de los conjugados bajo la acción del grupo de Galois. Y entonces, justamente cuando yo estoy trabajando sobre los reales, digamos, o los complejos de los gaussianos, los racionales Q de I, los racionales gaussianos, justamente la norma es, o sea, solamente hay dos automorfismos, que es el que manda I a I, o sea, la identidad, y otro que es I a menos I, o sea, el conjugado complejo, y justamente coincide con el producto de alfa por alfa conjugado. O sea, justamente esta es la definición de la norma que se generaliza. Entonces, bueno, en los enteros gaussianos así definimos la norma, y ya vimos que entonces los enteros gaussianos con esta norma es un anillo euclidiano, pero lo que vamos a tener es tratar de decir quiénes son las unidades en términos de la norma y quiénes son, eh, cómo se ven, digamos, los elementos invertibles o cómo puedo utilizar yo esta función, ¿no? Entonces, una de las propiedades que tiene esta función es que es multiplicativa, y estas propiedades más bien las debería poner de naranja porque son muy fáciles de verificar. Y entonces, una de las propiedades es que la norma de alfa por beta, pues es igual a la norma de alfa por la norma de beta, ¿no? Es inmediato, ¿no? Simplemente si lo trabajan con los números complejos, es inmediato, ¿no? El de la definición, ver que se tiene este numerito, ver que si por ejemplo, A es un número en los enteros, entonces la norma de A es igual al cuadrado de A, ¿no? Simplemente porque su conjugado es el mismo, ¿verdad? Está ahí en los enteros. Ver que, bien de naranja, gamma es una unidad en los enteros gaussianos, si solamente si la norma de alfa es igual a 1. Entonces, una caracterización de las unidades, aquí, es si solamente si la norma es igual a 1. A ver, esto ahorita. A ver, ¿quién se avienta la ida y bueno, quién se avienta el regreso? A ver, rápido, que me digan. ¿Por qué si alfa es una unidad, entonces la norma es 1? Un argumento rápido, rápido, rápido. Porque si fuera una unidad y la norma fuera mayor que uno, entonces la norma del inverso no sería entera y por lo tanto no podría ser un entero gaussiano. Tienes razón, pero ahí hay dos suposiciones que no están claras. ¿Por qué supones que la norma es mayor que 1? Por un lado, porque también puede ser menor que 1. Y por otro lado, bueno, habría que demostrar que si la norma de un número es mayor que 1, entonces su inverso es menor que 1. Digamos, a lo mejor eso lo estás utilizando de los complejos directamente, ¿no? O sea, lo estás utilizando como directamente de los Sí, complejos, pero bueno, sí es cierto. A ver, nada más aquí una observación, es que la norma de un número gaussiano en donde vive, en los reales positivos, está todavía, o sea, aquí cae en los reales positivos, pero de hecho cae en otro lado, ¿verdad? Cae los enteros. cae en los enteros positivos, ¿no? O sea, de hecho, a lo mejor aquí valdría la pena ponerlo aquí, ¿verdad? La norma, o la imagen de la norma, de hecho va de los enteros gaussianos a los enteros positivos, ¿no?
¿sí? O sea, es un número entero. Siempre es un número entero. Eso es porque A y B son enteros, entonces A cuadrado más B cuadrado es un entero positivo. De hecho, la norma vale cero si solamente sí es el cero, ¿verdad? En ningún otro caso vale cero. Sí, la norma es cero si solamente sí es cero. Entonces, ahora sí, a lo mejor con esta observación se les facilita el argumento, o puedes depurar tu argumento un poquito más, ¿no? Sí, pues más bien, o sea, sí era eso de que la norma está en los enteros positivos y, bueno, el caso en el que es cero, pues es justo cuando el entero gaussiano es el cero, entonces en ese caso, pues no tenemos una unidad. Y, bueno, si tenemos una unidad y suponemos que su norma es mayor que uno, entonces la norma de su inverso también tiene que ser, Mayor que uno, bueno, pero... ajá, la norma de su inverso debería ser menor que uno. Sí, porque es el inverso. Tendría que dar el inverso de la norma. Ujú. O sea, sí, tiene razón, pero ahí estás utilizando ciertamente que es de la norma de los complejos y que sabes esa propiedad, ¿no? Del recíproco. Sí, cierto, sí lo puedo utilizar, pero hay una forma más Eh, fácil de verlo, ¿no? creo que tengo Lo una voy a idea. escribir nada más aquí. O sea, si alfa es unidad, entonces ya sabe que existe un alfa prima, ¿verdad? También en los Eh, enteros 2, es algo importante. profe, creo que tengo una idea. ¿Perdón? Creo que tengo una idea. A ver. Es que el inverso tendría que ser el conjugado de alfa entre la norma al cuadrado. Entonces, pues ahora sí de que alfa conjugado vive en los enteros gaussianos y está siendo dividido por, ¿cómo se llama? Por la norma al cuadrado, ¿no? Entonces, pues eso nos está diciendo que la norma al cuadrado tendría que dividir a cada uno de esos factores. Entonces, pues solo podría ser uno, porque si fuera otra cosa, nos llevaría a una contradicción, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que sus demostraciones siempre pasan por los complejos, ¿no? Y a lo mejor me gustaría que me diera una demostración que no pasara por los complejos, o sea, que nada más utilizara como las propiedades de la norma estrictamente. Bueno, ahí les va, ¿no? Entonces, como existe un alfa prima en z de i, de tal manera que alfa por alfa prima es igual a 1, ¿no? Eso, o sea, tiene un inverso en los enteros gaussianos. Ahora, ¿qué pasa que si yo le calculo la norma? Por un lado me da la norma de 1, ¿no? Pero la norma de 1, ¿cuánto vale? Por lo mismo que acabamos de decir, bueno, la norma de 1 sería igual a la norma de alfa por alfa prima. Y la norma de alfa por alfa prima, por la parte multiplicativa, es la norma de alfa por la norma de alfa prima, que además son enteros. Y esto, por otro lado, la norma de 1 es 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? O sea, 1 me da que es el producto de la norma de 1 por norma de 1, que son enteros positivos. O sea, el 1, ¿cómo se puede factorizar como producto de dos enteros positivos? Pues solamente, ahí sí, aquí lo que implica directamente es que la norma de alfa, pues tiene que ser 1. Y de hecho también la norma de alfa prima, ¿verdad? Porque estoy factorizando en enteros al 1, en enteros positivos, además, no, ni siquiera en negativos. Estoy factorizando al 1 en enteros positivos. Todo lo que me dijeron es perfectamente válido, pero se fijan que aquí, por ejemplo, no necesitaba pasar a los complejos, o sea, no necesitaba para ninguna propiedad que no pudiera deducir yo de las propiedades aquí anteriores. Está bien, o sea, digo, no lo tienen que hacer así, porque de hecho yo la definición que le estoy dando de la norma, pues es pasando a través de los complejos, entonces no hay ninguna razón en principio por decir por qué te son los complejos. Lo único que, como les digo, hay una forma de definir la norma sin necesidad de pasar a los complejos, simplemente tomándome que existe un número i, de tal manera que al cuadrado es menos 1, y entonces generar un campo a partir de ahí. Lo puedo hacer, ¿no? Sin necesidad. Y entonces, no pasa nada, o sea, es válido. El regreso, ¿cómo quedaría? Que si la norma es igual a 1, entonces, a ver, tratando de ver como con esta idea, si la norma de un complejo es 1, entonces, porque es invertible, que es más rápido todavía, es inmediato, básicamente la definición. Sí, ya, o sea, sí, es rápido, a ver, ¿por qué? El converso también es cierto, o sea que si la norma es 1, entonces es una unidad. Pues, no sé, no me dicen, pero si 1 es igual a la norma de alfa, pues, pero la norma de alfa por definición es alfa por alfa conjugado. Y alfa conjugado está en los gaussianos enteros, ¿verdad? Los enteros gaussianos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el inverso es alfa conjugado. Por lo tanto, alfa prima es igual a alfa conjugado. O el inverso, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es una unidad, ¿no? O sea, era muy fácil. Entonces, bueno, está bien que lo hagamos así para que vean que
que es de la... Entonces, ahora lo que me voy a tomar es que sea P, un primo, y P congruente con 1, módulo 4. Entonces, lo que quiero demostrar es que P no es una unidad. No, que P no es irreducible. Un Z no, unidad no es, claramente, pero lo que quiero ver es que no es irreducible. Y entonces, ¿por qué me basta esto? O sea, es decir, que P en particular se escribe como el producto de alfa por beta con alfa beta en los enteros gaussianos. O sea, se puede escribir como un producto de dos cosas con alfa beta en los enteros gaussianos. Pero de hecho, lo que me gustaría también es que ninguno de los alfa betas son unidades, ¿no? O sea que... ya existe una factorización donde ni alfa ni beta son unidades. Es decir, que lo que estoy demostrando lo que estaría demostrando es que ya no es irreducible. Si ven que esto bastaría para demostrar que el resultado que ya tengo, ¿no? ¿No? A ver, afirmamos que esto. ¿Y esto basta? Bastaría para demostrar que P es igual a A cuadrado más B cuadrado. Para algunos A, B en los enteros. Pues, bueno, aquí, ¿no? Esta es la razón. ¿Por qué si P se factoriza como alfa por beta, o sea, si es reducible, por qué esto bastaría para demostrar que esto no pasa? O que esto pasa. Bueno, pues la razón es que suponer que no, ¿no? O sea, pues si P se escribe como alfa por beta con alfa y beta en unidades, entonces aquí yo puedo utilizar la norma, ¿verdad? Entonces, pues la norma de P tiene que ser igual a la norma de alfa por beta, pero por las propiedades que les acabo de decir, esta es la norma de alfa por la norma de beta. Pero la norma de P, ¿cuánto vale? Pues vale P cuadrada, ¿verdad? Entonces estaría diciendo que P cuadrada es un producto de la norma de alfa por la norma de beta. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Pues que uno sea P y uno sea P cuadrado o uno o que ambos sean P, ¿no? Exacto. Y aquí o sea, por ser no unidades, esto es distinto de 1, ¿verdad? Y también la norma de beta es distinto de 1, ¿verdad? Por lo que acabamos de ver, porque son unidades y solamente si la norma es 1. Entonces aquí, como ni alfa ni beta son unidades, entonces estas cosas son distintas de 1. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Pues que tanto la norma de alfa como la norma de beta es P. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Entonces eso quiere decir en particular que no importa quién yo me tome, pero esto es igual a la norma de alfa. ¿Ah? O sea, en particular la norma de alfa es P, pero alfa es un entero gaussiano. Si alfa es igual a A más BI, pues entonces lo que me está diciendo es que P es de la forma A cuadrada más B cuadrada, porque para ese entero gaussiano sí sé quién es la norma de alfa. La norma de alfa es exactamente A cuadrada más B cuadrada. Entonces ya me estaría diciendo quién es esta cosa. Entonces, por lo tanto, me basta decir, ¿verdad? Me basta decir que esta cosa no es irreducible. O sea, que los primos de la forma 4K más 1 no son irreducibles. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos. Entonces ahora la pregunta es cómo le hago para demostrar esa afirmación, para demostrar que no es irreducible. Entonces voy a necesitar recordar un lema, y en particular el lema de Wilson. Entonces no sé si se acuerdan ustedes del lema de Wilson. Es la de P menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo Ujú. P. Ajá. Ajá. Es exactamente, si se acuerdan, el lema de Wilson, ¿no? Y entonces hay una caracterización. eh, a ver, lo que vamos a ver es que
si yo tengo un primo de la forma 4K más 1, si lo voy a ver así, ¿no? A ver, si P es congruente con 1 módulo K, o sea, si P es de la forma 4K más 1, entonces la ecuación x cuadrada congruente con menos 1 módulo P tiene solución. O sea, yo puedo encontrar un número entero de tal manera que al cuadrado es congruente con menos 1 módulo P. Y entonces, esto es gracias al lema de Wilson, por eso yo lo necesitaba. En efecto, si tomamos x igual a 2n factorial, entonces yo digo que este cuate satisface que elevado al cuadrado es 2 a la n, es congruente con menos 1. O sea que esta es una solución. Y pues la razón es por el teorema, pues por Wilson. Por el teorema de Wilson, ustedes se recordarán que lo que me dice es que p menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo p. ¿No? Es lo que me dice el teorema de Wilson. Lo voy a poner aquí de colorcito, pues de colorcito naranjita, porque si no se acuerdan, es una buena oportunidad que revisen el teorema de Wilson. Esa es una cosa que tienen que revisar. Y entonces, como p menos 1 es congruente con 1 módulo p, entonces pues lo único que tengo que hacer ahora yo es pues, escribir esto adecuadamente, ¿verdad? ¿Cómo escribo p menos 1 factorial de una bonita manera? O sea, entonces, pues si se fijan, esto lo puedo escribir, bueno, menos 1, que sería congruente a p menos 1 factorial. Pero este p menos 1 factorial, pues lo voy a escribir como el producto de 1 por 2, por 3, etcétera, hasta el 2n. Y aquí, y aquí es donde estoy utilizando, que es de la forma 4n más 1. Por los que siguen, ¿no? Pero los que siguen, pues los puedo escribir como p menos 1. 2k, perdón, es 2k. Y luego es p menos 1 por p menos 2 por p menos 2k. O sea, los factores, divido como los primeros 2k elementos y luego los que siguen, ¿verdad? Entonces ahí estoy utilizando que el primo de la forma 2k más, es 4k más 1. Entonces, una vez que yo tengo esta factorización, pues me fijo que esto es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque estoy trabajando módulo P, de tomarme 2n, 2k, perdón, factorial, pues aquí hay un problema de los signos, depende, es menos 1 a la 2n por 2n factorial, y esto ya ven que es, no importa que era lo que hubieran tomado, me queda 2n factorial al cuadrado. Siguen congruentes en todos lados para luego al final poderle poner aquí módulo P. ¿No? Simplemente trabajando con congruente. Entonces ya se ve aquí claramente que el 2n factorial era una solución de la ecuación, congruente con menos 1, simplemente reagrupando todas las cosas. Y entonces, bueno, una vez que ya tengo eso, pues lo que me está diciendo es que al menos que la ecuación, ¿verdad? Que la ecuación menos 1 congruente con x cuadrado módulo P tiene una solución. Y en otras palabras, lo que yo estoy concluyendo con esto es que el P divide a x cuadrado más 1. O sea que existe un x, de tal manera que el P divide a x cuadrado más 1. Pero el x cuadrado más 1, ¿quién es? Pues nuevamente, si los veo como enteros gaussianos, pues es x más y por x menos y, ¿no? Entonces lo que dije es que existe un entero x, de tal manera que p divide a x cuadrado más 1. Es decir, que p divide a x más y por x menos y. Pero ahora, ¿qué es lo que yo puedo decir? Que si yo divido entre p, o sea, notar, lo pongo aquí como naranja, torito, pero, aquí, pero, entonces, digamos que p no divide ni a x más y, ni a x menos y. Entonces esto es que me digan, ¿por qué? Sin embargo, o sea, lo que estoy diciendo es que P divide un producto,
pero P no divide a ninguno de estos dos factores. Y todo esto quiero que lo piensen por qué. No es difícil que lo piensen por qué, pero que me digan. A ver si ahorita me dicen. Nada más déjenme concluir. Pero como P no divide ni a X más Y ni a X menos Y, lo que yo puedo concluir es que por lo tanto P no es primo. Porque recuerden que esa es la característica de los primos, ¿va? Que si P divide un producto, entonces divide a uno, divide al otro, ¿no? Pero P no es primo en Z de I, porque justamente estoy encontrando que P no divide que P divide al producto, pero no divide ninguno de estos factores. P no es primo, por lo tanto P no es irreducible, ¿verdad? Por lo tanto P es reducible. Y por lo tanto, existen alfa, beta, no unidades, tal que pues el P se escribe como alfa por beta, que era lo que quería demostrar, ¿no? Y ahora sí, por lo tanto, se escribe como una suma de cuadrados. Entonces, bien. Lo único que le restaría es que me digan por qué P no divide a X más Y ni a X menos Y. Podemos usar el argumento de la norma, porque la norma ajá, la norma de... caray, un momento. Es mucho más fácil de lo que se imaginan, ¿no? Mucho más fácil. Yo creo que si divide a uno de ellos, o sea, tendríamos que X más Y, por ejemplo, se puede escribir como P por un entero gaussiano. Ujú, Y si ese entero gaussiano es de la forma A más BI, ujú, entonces ese producto va a quedar como P por A más P por B por I. exacto. Y entonces el factor que tendría que acompañar ahí tendría que ser divisible por P, pero este es 1. Y en el otro caso es menos 1. Ajá, exacto. En cualquier caso, sí, esa es la demostración. De hecho, es muy sencilla, ¿verdad? Se las pongo aquí de naranja por si no la siguieron. Entonces, si P, por ejemplo, divide a X más Y, ¿no? Que es lo que, un caso, ¿verdad? Entonces, pues existe, digamos, gamma igual a más BI, los enteros gaussianos, tal que, pues, P por gamma es igual a X más Y, o sea que X más Y es igual a P veces por A más BI, un paréntesis, que es igual a PA más PB por I. Y eso en particular implica que P por A es igual a X, ¿verdad? Y P por B es igual a 1. Aquí ya hay, claro, donde hay B son enteros, ¿verdad? Para empezar, por la fórmula que yo escogí X, si quieren, esto no puede ser posible, porque X no era congruente con... Si P dividiera X, entonces X es congruente con 0 módulo P, y eso no era cierto, era una solución de la ecuación X cuadrada más 1, entonces el 0 no es una solución de la ecuación X cuadrada más 1, por eso no puede dividir, pero P tampoco divide a 1, ¿verdad? Entonces aquí por ningún caso, ni divide a X, o sea, estos dos casos son absurdos. Uno es por la elección de X, que es una solución de la ecuación X cuadrada más 1 igual a 0. Entonces no puede ser módulo P, o sea que módulo P es congruente con menos 1, pero eso no es el caso si P divide a X. Y por otro lado tampoco es eso. Bueno, en todos los casos esto implicaría que A tendría que ser 0 o no sé, una contradicción de ese tipo, ¿no? Y B también, ¿no? Pero no puede ser porque tendría que ser igual a 1. Entonces en cualquier caso tengo una contradicción así. Entonces P claramente no puede dividir, ¿no? O sea, esto, por lo tanto, P no divide a X más Y. Y ustedes ven que es exactamente lo mismo para el caso X menos Y, que eso es lo que nos decía Denis, básicamente, ¿no? Es la solución de Denis. Entonces, es esa, ¿no? La demostración. Entonces ya les queda claro que entonces todo número de forma 4K más 1 se puede expresar como una suma de cuadrados, con un poquito de truco, ¿verdad? Un poquito de truco, pero de todas maneras es muy importante ver esta solución. Eh, ¿Qué nos faltaría ver? Creo que ya con eso acabamos todo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, otra de las preguntas sería ver quiénes son las unidades, ¿no? ¿Cómo le haría yo para determinar quiénes son las unidades en el anillo de los enteros gaussianos? ¿No? Entonces, ¿cómo le podría yo hacer para determinar quiénes son las unidades en los enteros gaussianos?
quiénes son los únicos elementos que elevado al cuadrado. O sea, para que sea una unidad, yo sé que la norma tendría que ser 1. Entonces yo tendría que fijarme en todos los elementos que son iguales a 1. Entonces los voy a poner como un ejercicio porque no es difícil tampoco. Entonces ejercicio, de hecho a lo mejor. Entonces las unidades de los enteros gaussianos son solamente, por supuesto está el 1, está el menos 1, pues tiene que estar el i y tiene que estar el menos i. Y esas son todas. Entonces hay que ver que son todas, pero no es difícil de hacerlo una vez que ya saben que las unidades son los que tienen norma 1, ¿no? Entonces la única cosa es que, bueno, si tengo un gaussiano que tiene norma 1, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a 1, entonces no tengo muchas opciones, ¿verdad? Para A y B. Entonces, como son números enteros, entonces o A es 1 o menos 1 y B es 0, o B es 1 y menos 1 y A es 0. Ya están las 4. ¿Ah? O sea, ya se acabó. Entonces estas son las unidades. Y entonces ahora la otra pregunta es quiénes son, cómo se ven las unidades o los asociados. ¿Cómo le puedo saber para ver quiénes son los irreducibles? ¿Se acuerdan quiénes son los asociados, no? Yo podría fijarme en los asociados aquí, elementos, a los que difieren por un elemento salvo una unidad. Entonces aquí es donde viene el siguiente teorema. Yo voy a poner aquí como teorema. Los elementos primos. Con z de i, salvo asociados, son de la forma. Entonces 1, pues 1 más i, que es igual a la forma 1 más i. La otra forma posible es que sea un entero gaussiano, pero de tal manera que a cuadrada más b cuadrada sea igual a un número primo, con p congruente con 1 módulo 4. Y como lo estoy tomando salvo asociados, entonces no quiero repetir aquí asociados, entonces tengo que decir que A tiene que ser mayor absoluto que el valor absoluto de B mayor que 0. Esto es simplemente porque los otros casos obtendría asociados. El caso 3 sería cuando pi de hecho es igual a un primo, pero aquí el primo tiene que ser de la forma 3K más, de la congruente con 3, o sea 4K más 3, congruente con 3 módulo P, digo módulo 4, y con P un número primo. Y entonces fíjense que en particular este teorema me respondería al converso de la otra situación, ¿verdad? O sea que un número p es primo es de la forma a cuadrada más b cuadrada, si solamente si es de la forma 4k más 1. ¿Sí? ¿Sí? Porque en este otro caso sería primo. Si fuera a cuadrada más b cuadrada, se podría factorizar como producto. Entonces solamente los únicos primos que son de la forma suma de dos cuadrados son de la forma 4k más 1. Y lo que me está diciendo que los asociados, que los irreducibles salvo asociados, serían estos, 1 más i a más bi con a más bi uno de los factores de un primo p de la forma 4k más 1. Es decir, cuando los primos que se ramifican, es decir, los primos de la forma 4k más 1, que ya no son primos en z de i, se factorizan, pero cuando se factorizan en primos. Es decir, sus factores son primos. En este caso, los que encontramos ahí, esos serían primos, ¿verdad? Digo, salvo asociados, o sea, salvo unidades. Y los otros son los que sí eran primos. O sea, los primos de la forma 4k más 3, esos, cuando los meto adentro de los enteros gaussianos, esos siguen siendo primos, ¿no? Eso no se factoriza. Y entonces, ese es la afirmación. ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Entonces, cambio de página. A ver, entonces, ¿por qué el caso 1 y 2 son primos? A ver, vamos a poner. Bueno, caso 1, hacerlo por caso. O sea, ¿qué pasa si pi, o sea, el número es de la forma 1 más i? Entonces yo quiero ver que este cuate es primo o irreducible, que es lo mismo. Entonces, pues normalmente, ¿qué es lo que hace uno? Pues suponer que no, o ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué pasa si pi se factoriza? Entonces lo que
yo quisiera demostrar es que uno de ellos tiene que ser una unidad. O sea, no. Si se factoriza, y siempre que se factoriza una unidad, entonces este cuate es irreducible, que es lo mismo que primo, ¿verdad? En este caso. Ok, entonces, ¿qué pasa si pi es igual a alfa por beta? Pues entonces lo que yo debo tener es que la norma de alfa, la norma de pi, pues tendría que ser igual a la norma de alfa por la norma de beta, utilizando la propiedad multiplicativa. ¿Pero cuánto vale la norma de pi? ¿Mm? Dos. 2, ¿verdad? Y entonces, y estos son números enteros. Y entonces quiere decir que la norma de alfa por la norma de beta dividen a 2, ¿verdad? Aquí la única pregunta es si podrían ser 2, ambos, pues no, ¿verdad? Pues porque entonces sería 4. Entonces quiere decir que alguno de ellos tiene la norma de alfa es 1, porque es divide a 2. Entonces, sin pérdida de generalidad, la norma de alfa es igual a 1 y la norma de beta es igual a 2. Pero entonces, como la norma de alfa es igual a 1, pues alfa tendría que ser una unidad, ¿no? Porque las unidades sí solamente son una. Entonces, en ese caso es muy fácil, ¿no? Entonces, por lo tanto, 1 más i es irreducible. Ahora, el otro caso, pues yo digo que es exactamente igual. A ver qué pasa el caso 2. En el caso 2, pi, el número que me estoy tomando es de la forma a más bi, pero aquí lo que estoy suponiendo es que la norma de pi pues es un primo p, y necesariamente el primo tiene que ser congruente con 1 módulo 4, y pues debo tener esa condición nada más para los conjugados, ¿verdad? Que es mayor que la norma de b, mayor que 0. Entonces aquí nuevamente, pues la suposición es pues lo mismo, ¿verdad? O sea, no sé si siquiera valga la pena. Si pi es igual a alfa por beta, pues entonces nuevamente p, que sería la norma de pi, pues es igual a la norma de alfa por la norma de beta. Y entonces nuevamente aquí tengo un factor, ¿verdad? La norma de alfa divide a p y la norma de beta divide a p, entonces sin pérdida de generalidad, la norma de alfa es igual a 1 y ya acabamos, ¿no? La misma solución. Es una unidad. Aquí lo más interesante es el caso 3. Entonces el caso 3 es el caso en el que pi es p con p de la forma 4K más 1. O sea, creo que congruente con 3, 4K más 3, módulo 4. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuevamente que la norma de pi es p cuadrada. O sea que el p cuadrada, que es igual a la norma de pi, es igual a la norma de p, porque pi es igual a p. Y bueno, aquí más bien tenemos que suponer si pi es igual a alfa por beta, como siempre, ¿verdad? Sí. Entonces es igual a la norma de alfa por la norma de beta. Y entonces estaría obteniendo que p cuadrada es igual a la norma de alfa por la norma de beta. A diferencia de los casos anteriores, aquí puedo tener o que la norma de alfa es p cuadrada y la norma de beta es 1, o que tanto la norma de alfa como la norma de beta es p, ¿no? Pero ¿qué es lo que sabemos? O sea, si yo lograra ver que, por ejemplo, la norma de alfa o la norma de beta es 1, pues ya acabaría, ¿no? Entonces, más bien lo que queremos es que no sea ese el caso. Entonces, en ese caso, lo que hay que suponer es que, o sea, más bien hay que aquí suponer extra, ¿no? O sea, si la norma de alfa es igual a p, y que por cierto también la norma de beta es igual a p, ¿verdad? ¿Sí? Si la norma de alfa, lo que quiero es como ver qué es lo que pasa, ¿no? Y llegar a la contradicción aquí, porque en otro caso tendría lo que queremos, ¿no? Si la norma de alfa es igual a p, y por lo tanto la norma de beta también es igual a p, entonces, pues lo que yo estoy diciendo es que si alfa es igual a A más bi, como siempre, entonces, pues p sería igual a A cuadrado más b cuadrado. Pero si p es de la forma cuadrada más b cuadrada, entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Pues
que P tiene que ser de la forma 4K más 1, porque los números primos que son de la forma suma de cuadrados son solamente los que son de la forma 4K más 1. O sea, estaría diciendo que es un primo que es una suma de cuadrados, pero los únicos primos que son sumas de cuadrados son los que son de la forma 4K más 1, por el resultado anterior. Pero justamente P no es de esa forma, ¿no? Porque P es de la forma... Entonces esto es una contradicción, entonces por lo tanto, pues lo que estoy diciendo es que la norma de alfa es igual a P cuadrada, y la norma, y por lo tanto la norma de beta es igual a 1, y por lo tanto pi es irreducible. Ok. Ok. Este, ¿Sí? ¿Alguna duda? Y entonces eso quiere decir que en particular cualquier número primo o cualquier número irreducible es asociado a alguno de ellos, ¿no? Entonces aquí hay que ver cómo se ven. Hay algunos casos aquí sorprendentes de números que uno podría pensar que no son asociados, pero que sí son asociados, ¿no? A fin de cuentas. El ejemplo típico es tomarse este ejemplo. Aquí notar que 2 se escribe como 1 más i por 1 menos i, ¿no? Y entonces, pero habíamos dicho que 1 más i era primo, ¿verdad? Y 1 menos i también, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea que, más bien habíamos dicho, de acuerdo a la proposición anterior, que 1 más i es primo, ¿verdad? Es irreducible. Y también habíamos dicho qué pasa con 2, que 2 es primo, ¿no? O sea, que 2 es primo en los gaussianos o no. Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que creen? O sea, 2, pues si se fijan, yo no dije nada de 2, pero ¿qué pasa con 2? ¿Será que es primo o no es primo? Les estoy enseñando una factorización, ¿qué me pueden decir? ¿No es? Entonces, ¿quién dijo que no era? Yo. ¿Qué? O irreducible, primo o irreducible. Entonces, este es un ejemplo donde muestra que hay que tener cuidado, porque a pesar de que yo le estoy enseñando una factorización, tendría que verificar una cosa aquí interesante. Sí, bueno, que no es primo, ¿verdad? Pero la cosa aquí con los asociados es que, sí, más bien, no es primo, pero entonces aquí ya tengo un factor primo. Este es un factor primo, ¿no? Este que está aquí. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa con este 4? Este, en principio, no está dentro de la lista de primos que yo había encontrado. ¿Este cuate será primo o no será primo? Pues nada más el mismo primo, pero producto con un asociado, ¿no? Exacto, entonces este cuate es Eh, asociado a 1 más i. los asociados solamente son rotaciones de 90 grados. Exacto, son multiplicación por 1 menos 1 y o menos i, que son las unidades, ¿verdad? Entonces aquí lo que hay que notar es que 1 menos i multiplicado por i, ¿quién es? Pues me da 1 más i, ¿no? 1 más i. Entonces, y se fijan que i es una unidad. Entonces, esta cosa es, de hecho, la factorización en 2 no es primo y es, de hecho, básicamente, o es asociado, es básicamente, lo voy a poner así, que quiere decir que es asociado a 1 más i al cuadrado. O sea, es el cuadrado de un número primo ahí. Se ramifica en 2, o sea, es casi el cuadrado de un número primo, salvo por una unidad, salvo por i. ¿No? Entonces lo multiplico por i. Entonces es como la factorización en primos de 2. Fíjense que cómo hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si yo quisiera, yo sé que es un anillo de factorización única porque es euclidiano, entonces los tengo que factorizar. Pero entonces hay que tener cuidado en la factorización porque aunque es 1 más i por 1 menos i y 1 menos i también es irreducible, de repente yo me puedo confundir en la factorización, porque esa factorización, si lo trato de escribir como los números enteros, como agrupando las potencias, ¿verdad? Las potencias de un primo por las potencias de otro primo, por las potencias de primo, la factorización correcta tendría que ser esta.
porque el otro factor es un asociado, no es un primo distinto en el sentido estricto. Entonces, el cuidado es aquí que cuando factorizo en primos, hay que fijarme que que los factores que yo estoy teniendo ahí no son asociados. Ok, Yo tengo una bien, duda sí, de a lo mejor la redacción del teorema pasado. déjame le cambio. Aquí, Sí. O sea, ahí dice que los elementos primos son de esa forma. salvo asociados. Ajá. O sea, está diciendo que cualquier primo va a ser así. O porque lo que yo entendí en la prueba, probamos que todos los elementos de esa familia son primos. Y o sea, Pero no cualquier que todos los primo salvo primos tienen asociado que es caber en o una de uno esas más, categorías. o A más BI con A más B cuadrada igual a P, con P congruente con un módulo 4, etcétera, o un primo de la forma 4K más 3. Esas son las tres posibilidades para que sea primo. Y cualquier otro primo tiene que ser asociado a uno de ellos. Es lo que Ajá. estoy diciendo. Pero, o sea, a lo mejor estoy viendo algo mal, pero según yo lo que probamos es de que probamos que el uno más i es primo, probamos que si es de la familia del inciso 2 es primo, y si cae de la forma del inciso 3 es primo. Nos faltaría ver que cualquier otro es asociado, ¿va? No, o sea, eso también está bien, pero, o sea, que cualquier, ahora que si, al revés, que si me agarro un primo, Ajá. tiene que caer en una de esas tres familias. Exacto, sí, nos falta de hecho esa parte. Ajá, nos falta ver que cualquier primo es asociado en una de esas familias. Sí, tienes toda la razón. Sí, no hemos terminado la prueba, tienes toda la razón. Entonces falta ver que si pi es primo, entonces es asociado a alguno de los casos de los anteriores casos. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver eso? Entonces, sea P un pi un primo elemento, ¿no? Entonces, pongamos que P es primo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues calcular la norma de pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir con la norma de pi? Pues para empezar, yo sé que esto es pi por pi conjugado, pero este pi por pi conjugado además es un número entero. Entonces, este número entero se puede factorizar como producto de primos, ¿verdad? O sea, por el teorema fundamental de la aritmética, esto se escribe como P1 por P2 hasta por PR, digamos. Es producto de primos. En los enteros. Entonces, de primo racional lo que se llama, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos mostrar ahora? Esta igualdad de que pi por pi conjugado es igual a esto y que pi es un número primo, entonces lo que quiere decir es que pi en particular divide a todo este producto, ¿verdad? Pero pi es primo en los enteros gaussianos, eso quiere decir que pi tiene que dividir pues alguno de estos. Entonces, pues, P divide algún pi, ¿verdad? Eh, pero si P divide algún pi, ¿qué es lo que puedo concluir? Entonces la norma de pi divide a la norma de pi, ¿sí o no? Eso a lo mejor no lo demostramos, pero siempre que yo tengo la divisibilidad es algo muy inmediato, ¿va? Porque la norma es multiplicativo, entonces si uno divide al otro, entonces las normas respectivas se dividen. Pero entonces, ¿qué puedo decir? Y recuerden que la norma de pi i es p al cuadrado, pi i al cuadrado. Entonces, pues, ¿qué es lo que concluyo? Entonces, la norma de pi es pi, o la norma de pi. Sí, me gustaría que copiara aquí, pero creo que ya no cabe. Creo que está muy grande mi letra ahora, ¿verdad? Es que puse un cuadrado muy grande ahora. Bueno, la norma de pi es igual a pi i o la norma de pi es igual a p cuadrado. Y entonces en cada caso, ¿qué es lo que puedo decir? Entonces, si la norma de pi es igual a p, entonces, pues lo que estoy teniendo es que pi, que es a cuadrado más b cuadrada, es tal que pi, que es igual a cuadrado más b cuadrada, es tal que a pi, este es pi. Entonces, pues lo que yo voy a tener es que entonces a cuadrada más b cuadrada es igual a pi i, ¿verdad?
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que entonces pi, entonces el cuadrado de un número primo, entonces que es de tipo 2, ¿verdad? O sea, pi la suma de dos cuadrados. O sea, aquí lo que puedo concluir es que o pi es de tipo 2, del tipo 2, o pi es exactamente 2. Bueno, entonces en cualquier caso, ¿no? Este tipo 2 que es asociado al 1 más i. Entonces, en el caso que sea de Pi igual a 2 no podría ser, de ¿no? tipo... ¿Qué? O sea, pi igual a 2 lo podríamos descartar, ¿no? Porque estamos suponiendo que pi es primo y ya sabemos que el 2 no es primo. No, no es... Ah, sí. O la norma de pi es 2. Lo que dije es que pi... Sí, aquí la única cosa es que podría pasar que si ese primo es 2. Aquí la único problema es que podría pasar que n de pi sea 2, más bien. O sea, lo que quiero decir es que, ¿qué pasa si ese primo es 2? No, ¿verdad? No sé por qué esto lo tengo escrito así. Si la norma de pi es igual a pi, entonces pi es al cuadrado más b cuadrado, entonces al cuadrado más b es igual a pi, entonces pi es del tipo 2, ¿no? Que es lo que ya tenemos. O pi es igual a 2. Se me hace que esto no va. A ver, entonces vamos a hacer el caso, a ver si... Creo que sí necesitamos eso que dice el profe del caso 2. Según Ok. yo ahí tenemos lo que había comentado del PI, del PI. Si no es 2, pues sí sucede que pi es del tipo 2, pero puede ser, como había dicho, que PI puede ser que sí sea 2. Y en este caso, pues tenemos que la norma de pi pues, es 2, eso es a cuadrada más b cuadrada, a cuadrada más b cuadrada, y la única forma en la que suceda eso, que a cuadrada más b cuadrada sea igual a 2, es que a sea 1 y b sea 1. Entonces tiene que ser asociado el pi del 1 más i, que es el caso 1. Claro, claro. Si la otra, entonces, claro, entonces sí se tiene, o que la norma de pi es exactamente 2, y entonces en este caso a cuadrada más b cuadrada es igual a 2, exacto. Entonces no es de la forma 4k más 1, es que 2 sí es de la suma de la forma cuadrada más b cuadrada. Y entonces eso implicaría que, por lo que acabas de decir, o sea que es 1, 2 o lo que sea, que p es asociado al 1 más i, ¿no? Ajá, eso es lo que tenemos que concluir. Y eso tienes toda la razón. Entonces este es el caso. Y otra vez nos falta el caso. Ahora, ¿qué pasa si la norma de pi es igual a pi i al cuadrado? Entonces lo que tenemos que hacer. Pero ya se fueron los demás, ¿va? Porque ya es hora. Entonces, el miércoles terminamos con esto. ¿Sí? Ok. Para no continuar. Entonces, terminamos con esto. ¿Ok? Bueno, nos vemos la próxima clase. Nos vemos, gracias.